situación que nos ocurre cuando llegamos a Cristo. Tal vez usted que es cristiano durante tiempo, durante años, podrá recordar los inicios, podrá recordar tal vez los problemas que pasamos durante el camino de la vida cristiana. Pero si tal vez usted ha comenzado recién esta carrera, está comenzando esta carrera de la fe, podrá tal vez sentirse a lo mejor que esta palabra es para usted, ¿cierto? Y la vida cristiana suele parecernos no fácil luego del proceso de la conversión, luego del momento de la conversión. Enfrentamos desafíos, enfrentamos dificultades, nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, tenemos que comenzar a madurar en la vida cristiana, tenemos luchas contra nuestra vieja naturaleza, contra la naturaleza pecaminosa que hay en nuestra vida, ¿cierto? Y para algunos tal vez la vida cristiana se hace casi imposible. Tal vez algunos han comenzado a vivir incluso más problemas a lo mejor o más dificultades desde antes de su conversión. Para algunos tal vez se hace difícil y se hace una carga, tal vez el Evangelio. Y la vida cristiana no es un asunto de aprender reglas, de poder cumplirlas simplemente y de tratar de hacer lo posible por cumplirlas y poder mantenerlos. Eso tal vez tiene que ver con religión, tal vez nos recuerda la etapa donde Jesucristo confrontaba duramente a los fariseos, ¿cierto? Que se encargaban de cumplir la ley, se encargaban de cumplir las normas, de cumplir las reglas a cabalidad, ¿cierto? Porque la vida cristiana tiene como base, tiene un sostenimiento espiritual, ¿cierto? Y tiene que ver precisamente con la amistad con Dios. Uno de los capítulos o uno de los sermones que compartimos acerca de quién es Jesús fue esto: Jesús es tu amigo, Él quiere ser nuestro amigo. Entonces la vida cristiana tiene que ver con el sostén a través de una relación con la persona de Jesús, y que cada creyente tenga en su vida, no solamente esté, sino que se relacione con este Jesús que quiere ser nuestro amigo a través del Espíritu Santo. Es por eso que hemos compartido y empezado a compartir durante este tiempo al Espíritu Santo en tu vida. Y una de las primeras cosas que dijimos la semana pasada, o de los paradigmas que derribamos, fue que el Espíritu Santo era simplemente una influencia, simplemente un poder, a lo mejor algo sobrenatural que se mueve por ahí. No, sino que dijimos, el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Él hace manifiesto y nos revela al Hijo a través de una relación con Él. Jesús reveló al Padre y el Espíritu Santo nos revela al Hijo. Entonces, es interesante que nuestro propio Señor Jesucristo nos dejó muchos versículos acerca de esto y nos enseñó que no estamos solos, que esta vida cristiana que parece imposible cumplirla y que de verdad es imposible vivir una vida de la fe sin una relación con el Espíritu Santo. Por supuesto que es imposible, por supuesto que se nos hace una carga cumplir con la palabra de Dios y la voluntad de Dios en nuestra vida sin una íntima relación con el Espíritu Santo. Pero el Señor nos prometió que no estaríamos solos. Él nos prometió un ayudador, Él nos prometió un consolador, un paracletos, como enseñábamos la semana pasada, ¿cierto? Este que está al lado nuestro, este que nos defiende, que habla por nosotros, ¿cierto? Y hay un pasaje que está en Juan capítulo 14, verso 16, que quiero que usted me acompañe a poder leerlo. Dice la palabra: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y aquí uno ya, con solo este pequeño versículo, ya como que somos confrontados. Porque decimos, ok, no estoy cumpliendo lo que el Señor dispone para mi vida. ¿Será que no lo amo? ¿Será que me falta amarlo? Y el verso 16 dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y este verso es clave, el 18: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces, antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo habló con sus discípulos y les entregó esta promesa. Y les dijo que vendría otro en representación de Él, uno que sería este ayudador, uno que sería este consolador, ¿cierto? Y que permitiría que esta persona, la persona del Espíritu Santo, nos permitiría poder cumplir
con lo que el Señor dispone para una vida de fe. El Evangelio no es un conjunto de normas y principios simplemente por cumplir, sino que se trata de un estilo de vida, de una forma en la cual usted desea comenzar a sujetarse al reinado de un rey que está en los cielos, que pertenece a un reino sobrenatural, y nosotros somos sus siervos, pero somos siervos por amor. Entonces, algunos creyentes todavía no comprenden que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, ha venido a morar en ellos, ha venido a morar en cada uno de nosotros, y en vez de poder vivir una vida, cierto, en libertad, en provisión, en autoridad, en gozo, en fe, en abundancia, a través de una relación con el Espíritu Santo, se encuentran hoy en día tratando de hacer el mejor esfuerzo posible, con fuerzas humanas, con recursos humanos, con sabiduría humana, para poder día a día cumplir los mandatos de Dios y así asegurar su llegada al cielo. Pero la verdad es que eso no es lo que nos enseñan las Escrituras, no es la forma correcta, eso tiene que ver con justicia humana. Pero Jesucristo, cierto, vino a revelarnos un Padre bueno, un Padre fiel, que es un Dios lleno de gracia, que tiene todos los días, se renuevan sus misericordias para ti y para mí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si seguimos esa forma de vida, vamos a vivir desilusionados completamente del Evangelio, completamente de una relación con Cristo y completamente de nosotros. Vamos a pensar que no damos el ancho, vamos a pensar que el Evangelio no era para nosotros, y ahí es donde el enemigo aprovecha de hablar a tu corazón, aprovecha de hablar a tu vida y aprovecha, cierto, de tentarte aún más y hacerte sentir el remordimiento y la culpabilidad en tu mente, en tu corazón. Entonces tú y yo, para solucionar este conflicto, este problema, necesitamos conocer a la persona del Espíritu Santo. Entonces quiero compartirte qué es lo que hace el Espíritu Santo, cuál es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Y lo primero que hablamos y hemos estado compartiendo es que Él te convence de pecado. Jesucristo dijo que cuando viniera este Espíritu Santo, el Consolador, ¿cierto? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es lo que hizo en tu vida, es lo que hizo en mi vida. Lo primero que Él hace es convencernos verdaderamente que hemos vivido una vida apartada de Dios, que hemos hecho el mal, aunque por ahí algunos todavía siguen creyendo que la salvación se obtiene por buenas obras. Alguien dice, yo nunca le robé a nadie, yo ayudaba a los abuelitos a cruzar la calle, yo le daba a lo mejor y beneficiaba a los pobres, hacía trabajo social, pero eso no tiene que ver con la salvación. La salvación no es por buenas obras. Ninguno puede decirle al otro, yo me la gané, porque es un regalo de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo primero que hace es convencerte a tu corazón de que somos pecadores y que necesitamos aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas para poder tener acceso a una eternidad. Pero también en las Escrituras vemos que cuando vino el día de Pentecostés, ¿cierto? Este día en el cual desciende el Espíritu Santo y todos comienzan a hablar en lenguas nuevas, ¿cierto? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que cada uno hablase, ¿cierto? Si usted se fija, Pedro comienza a predicar un primer sermón, en el cual se convirtieron miles de personas, se arrepintieron. Y en ese sermón, en esa prédica, es interesante que Pedro en ningún momento comienza a acusar a estos religiosos, a estos fariseos y a los judíos tal vez que se encargaban de cumplir la ley. Él no comienza a acusarlos acerca del pecado que había en sus vidas. Él no les comienza a decir, ustedes son unos idólatras, unos adúlteros, unos a lo mejor bebedores, ustedes han sido esto, lo otro. No, el pecado, o lo cual les habla Pedro, tiene que ver con la incredulidad. Él comienza a hablar acerca de la persona de Jesús y les dice, mira, se habló de Jesús. Y este Jesús, el que es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el que no cometió pecado, etcétera, etcétera, este es aquel que ustedes crucificaron. Es aquel que ustedes no reconocieron como el Hijo de Dios. Entonces en ese momento el Espíritu Santo les dio testimonio a esas personas de que Jesús era Hijo de Dios, de que verdaderamente ellos habían faltado al no creer en el Mesías, al no creer, cierto, en este Salvador. Entonces, dice la Biblia en el verso 36 del capítulo, cierto, 2 de los Hechos, por tanto, estas son palabras de Pedro, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer?
Y ahí es donde Pedro, ¿cierto?, les dice: arrepiéntanse, bautícense cada uno, ¿cierto?, y se convierte en miles de personas. Pero también el Espíritu Santo dice la palabra que te convence de justicia. De justicia, dijo Jesús, porque voy al Padre y ya no me verán. Es decir, Jesucristo fue crucificado como un delincuente. La muerte de cruz era la peor muerte que podía existir para alguien. Era lo más bajo, era lo más humillante, estaba destinado, ¿cierto?, para aquellos, hoy en día sería algo así como la pena de muerte, sería como una cárcel de alta seguridad, sería como lo más malo de los malos. Y esa es la muerte que sufrió Jesús. Pero ese delincuente, o esa que parecía delincuente, que parecía un impostor, ¿cierto?, hoy en día está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Entonces te convence de que Jesús fue justo. Te convence, ¿cierto?, de que en ese momento miles de judíos que pensaban que no era justo, que no era apto, ¿cierto?, se dieron cuenta que era el más preparado, que era aquel que pudo cumplir verdaderamente todo lo dispuesto por Dios, y que era la única fuente celestial, y que era el único camino, la única verdad y el único acceso a la vida eterna mediante una relación con Él. Entonces también te convence de la justicia de Cristo, te convence también, ¿cierto?, del juicio de Satanás, y por eso Él dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Entonces, ¿sabes qué? Esto nos recuerda que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice la Escritura. Dice que tú y yo, antes de servir a Cristo, servíamos al enemigo. Estábamos arraigados, éramos esclavos del pecado. Mira lo que dice Juan 8, dice el verso 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Nuestra libertad verdadera, real, está en la persona de Jesús. Está en cuando el Espíritu Santo nos vino y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo nos convence que somos verdaderamente libres, que ya hemos dejado de ser súbditos de este acusador, de este del cual éramos esclavos, ¿cierto?, del tentador, y por lo tanto ya no estamos sujetos a obedecer a la voluntad del enemigo. Él ya no tiene sobre nosotros autoridad. Él ya no tiene dominio sobre nosotros, ¿cierto? Sino que hoy en día somos siervos, somos súbditos de un Rey de Reyes y de un Señor de Señores. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en tu vida? Él vive en ti, mora en ti. Romanos 8:11 dice que si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, ¿cómo es esto, pastor? Y tal vez los judíos y fariseos se preguntaban lo mismo de Jesús. Colosenses capítulo 2 dice que a Dios le plació que en la persona de Jesús habitase toda la plenitud de su deidad. Y uno dice: ¿pero cómo? El hijo del carpintero, ¿cierto? El que es un hombre de carne y hueso. Pues bien, ese mismo Espíritu que habitó en Jesucristo, el que lo levantó de los muertos, dice la palabra, ese mismo Espíritu es el que te vino a dar vida y el que habita y mora en tu corazón. Por lo tanto, la plenitud de Dios está a través de la persona del Espíritu Santo en tu vida. Y morar significa que está presente en una nueva forma, que mantiene una relación individual contigo, una relación individual conmigo. Y esta unión, esta comunión, ¿cierto?, está producida precisamente por el sacrificio de Cristo. Pero también el Espíritu Santo, dice la palabra, que te selló para salvación. Un sello tiene que ver con algo que es usado para autentificar, ¿cierto? Con algo que te permite poder demostrar posesión, poder demostrar protección, ¿cierto? Y la Biblia dice que el Espíritu Santo te sella como hijo de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 1:22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló, escúchalo bien, nos selló como propiedad suya. Y escucha esta otra parte: y puso su Espíritu, el Espíritu Santo, en nuestro corazón como garantía
de sus promesas. Entonces no te olvides nunca, la persona del Espíritu Santo vive en ti, está en ti. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este es un sello que nadie puede romper. El enemigo no puede tocar tu vida a no ser que tú lo permitas, a no ser que tú le delegues, le des la autoridad de hacerlo, pero no puede tocarte porque eres propiedad de Cristo. Estás sellado, ¿cierto? Estás limpiado por ese sacrificio que Cristo hizo, esa sangre que Él derramó allí, ¿cierto? En esa cruz. Y te regala esta vida eterna, pero también el Espíritu Santo lo que hace en tu vida es que te enseña. Pastor, me cuesta entender las Escrituras, me cuesta comprender, hay preguntas retóricas que tengo en mi vida, hay dudas filosóficas que tengo existenciales, pero mira lo que dice Juan capítulo 14 verso 26. Jesús dijo: más el Consolador, es decir, este que que el Padre enviará en representación mía, ¿cierto? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Entonces, una relación con este Espíritu Santo te permite a ti poder tener conocimiento y respuestas a tu vida de múltiples cosas, ¿cierto? Te guía al leer la palabra. Pastor, me cuesta entender las Escrituras, me parece chino mandarín cuando las leo. Bueno, el Espíritu Santo te enseña las Escrituras, te permite comprenderlo, ¿cierto? Porque es un maestro que supera a toda la ciencia humana, a toda la sabiduría humana y a todo el conocimiento. Porque también este Espíritu Santo no solo te enseña, sino que también te revela la verdad de Dios. Primera de Corintios 2:12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Tengo dudas, pastor, acerca del futuro. Tengo temores. Él me glorificará porque tomará todo de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Escucha esto. Lo primero que aprendimos el mes pasado fue que Jesús reveló a Dios, ¿cierto? Eso lo comprendimos. Y aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo que vendría y Él dice: Él me va a glorificar a mí porque tomará lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces dijimos: quiero tener una relación con Dios. Ok, conoce a Jesús. Ok, ahora necesito conocer a Jesús. Entonces, ¿a quién debo hoy día, con quién debo relacionarme? Con el Espíritu Santo. Porque me da a conocer todo lo de Jesús y va a glorificar a Jesús. Luego el verso 15 dice: todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces se nos prometió un conocimiento divino más allá de lo humano, más allá de lo que tú y yo podamos tener nuestras propias capacidades. Este ayudador divino, este consolador divino también nos guiará, también nos revelará los planes, los propósitos que el Padre tiene con nosotros. Pero también hay algo interesante. No solo te guía, te revela la verdad, ¿cierto? No solo te enseña, sino que también produce fruto en tu vida. Y en este tiempo en la escuela bíblica infantil con los niños hemos estado hablando de los frutos precisamente del Espíritu. Mira lo que dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu Santo, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y yo leo estos versículos y yo digo: Señor, amabilidad, sí, puede ser. Bondad, sí. Fidelidad, muchísima. Humildad, puede ser. Dominio propio, ahí estamos guateando un poco. Paciencia, ahí ya no estamos yendo para abajo. Paz, en medio de una pandemia ya no fuimos. Alegría, puede ser. Y amor,
amor por las personas, amor por ti mismo, amor por los que no tienen a Cristo, amor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus padres. ¿Te das cuenta que es imposible cumplir con estos frutos, sin el Espíritu Santo? Con esfuerzos humanos, con sabiduría humana, con disciplina humana, no se puede lograr. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, estos serán los frutos en tu vida. Una relación cada día, una intimidad con esta persona, la persona del Espíritu Santo cada día, te asegura poder cumplir y tener estos frutos en tu vida. Y ¿sabes qué? No es fruto de una religión esto. No es fruto de una disciplina humana, sabiduría humana, chamanes, gurúes, brujos, que la cinta roja, que voy a hacer esto, que lo otro. No, esto tiene que ver con una relación íntima con el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo también te recuerda muchas cosas. Pastor, quiero predicar. Pastor, hay momentos de aflicción. Pues bien, Juan capítulo 14, 26 dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviará el Padre, enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces es Él el que te trae a memoria esos versículos bíblicos que hablan de su promesa, que hablan acerca de su protección, que hablan acerca de que no estás solo, que hablan acerca de que eres hijo de Dios, de que tienes autoridad, que hablan acerca de que Él te va a proveer en medio de la necesidad. Por eso es importante que nos relacionemos con Él. Por eso es importante volver al original, al diseño de Dios. Este es el diseño de que Jesús nos dejó en las Escrituras. No es el diseño de una iglesia establecida en fundamentos humanos, normas o principios humanos. No es una iglesia que habla de deja de hacer esto para que Dios te ame o deja a lo mejor de hacer esto otro. No, tiene que ver con algo divino, tiene que ver con relación, con comunión. No tiene que ver con cumplimiento de ciertos estatutos y normas. Tiene que ver con que si te relacionas con Él, vas a poder tener esa capacidad para poder vivir una vida en santidad y sujeción a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, no solo eso, sino que también les dice lo siguiente: les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. ¿Dónde estás buscando tu paz en medio de esta pandemia entonces? Porque si te relacionas con el Espíritu Santo, Él te va a recordar y te va a decir: hey, chatito, eres hijo de Dios. Hey, chatita, Él te ama. No estás solo, el Consolador está contigo, estoy contigo. Y te va a enseñar y te va a decir todas las cosas y te va a dar una paz, no como el mundo la da. Luego dice: no se angustien ni se acobarden. Juan capítulo 14, verso 25 al 27. Pero también ese Espíritu Santo te da poder. Sí, esto suena como superhéroe tal vez, pero no, tiene que ver con otra clase de autoridades, de poder. Hechos capítulo 1, verso 8, dice que pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces el Espíritu Santo no solo te selló, no solo viene a morar en ti, no solo te revela las cosas, no solo te enseña, no solo cierto te da paz, etcétera, etcétera, sino que te da poder, te da autoridad para poder completar la misión que Él nos demandó. Si hay algo difícil e imposible de hacer, es cumplir el mandamiento o el gran mandamiento que Dios nos dejó, la gran comisión, más bien dicho. El gran mandamiento es amarlo a Él con todo nuestro ser. La gran comisión tiene que ver con predicar el Evangelio y compartirle a otros lo que Él hizo en tu vida. Y es imposible sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo son palabras vacías. ¿Por qué? Porque yo le puedo contar a alguien que necesita de Cristo, que Cristo le ama, que Él es pecador, que tiene que arrepentirse, que tiene que recibirlo como su Señor y Salvador. Pero si el Espíritu Santo, que es el que convence a ese pecador de justicia, de juicio, ¿cierto? Sin Él solo serán palabras vacías. ¿Se da cuenta, iglesia, cuán es importante la persona del Espíritu Santo en la iglesia, en tu vida y en mi vida? Para ser efectivos, para ser eficientes, eficaces, necesitamos volver al diseño original.
Necesitamos una relación con el Espíritu Santo. Entonces te da poder para el servicio, te da poder para ser testigos, y esto tiene que ver con sufrir lo que sufrieron los discípulos, ¿cierto? Te faculta con dones espirituales. Primera de Corintios 2:12 habla de los dones que el Espíritu Santo da. Te llena el Espíritu Santo. Efesios 5:18 se nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Para ir ya terminando, mira lo que dice Romanos capítulo 8. Y esto es precioso. Que es tal vez una de las cosas más hermosas que el Señor nos puede decir acerca del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Quiero preguntarte esta noche, ¿cuántos están temerosos? ¿Cuántos están temiendo por su salud, por su vida, por sus finanzas? ¿Cuántos están temiendo por sus negocios? ¿Cuántos están temiendo por la provisión económica? Yo quiero decirte, no has recibido un espíritu que te esclavice al temor o al miedo. Dice la palabra, en cambio, recibieron al Espíritu Santo de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Entonces el Espíritu Santo nos adoptó. Y luego dice, y ahora lo llamamos Abba Padre, que significa papito mío, papito lindo. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar de que somos hijos de Dios. ¿Te cuesta sentirte hijo? ¿Te sientes acusado por tu conciencia, por tus errores? El mundo tal vez te acusa. El enemigo tal vez ha venido a infundirte temor, desesperanza, dudas en tu corazón. Pues bien, el Espíritu Santo se une con tu espíritu para confirmarte, para recordarte que eres hijo de Dios y por el cual hoy día puedes clamar, Abba Padre, te necesito. Amada iglesia, necesitas ser consciente del Espíritu Santo en tu vida. Él te va a ayudar en estos tiempos, Él te va a ayudar en estas dificultades. El problema no es Dios, el problema es una falta de conocimiento en cuanto a la presencia y a la guía del Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo en tu vida. Solo necesitas estar dispuesto a rendirte, a tener una relación con Él, a buscarla no por medios humanos, no con cargo de conciencia ni remordimiento, sino con obediencia, a ser honesto con Él y decirle, hasta ahora me ha costado, hasta ahora me ha sido difícil, pero quiero conocerte, Espíritu Santo, quiero estar contigo, quiero abrazarte, porque Él no nos dejó huérfanos. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo les enviaré otro, al Consolador, y no los dejaré huérfanos. Y esta no es una simple idea de consuelo, no es una simple idea positivista, de esperanza, sino que es un poder, una autoridad en tu vida, en mi vida, que nos fortalece, y es el mismo Dios viniendo a tu vida para recordarte sus promesas, para darte esa paz que no da como el mundo la da. ¿Sabes? Cristo cumplió todo según cuanto fue prometido acerca de Él. Todo lo que se profetizó acerca de Jesús en la Escritura, Él lo cumplió. ¿Por qué no creer ahora entonces que todo lo que Cristo dijo del Espíritu Santo, que todas las palabras que hablan del Espíritu Santo son cumplidas en la persona del Espíritu Santo? Entonces quiero hacerte una invitación esta noche a buscar de esta presencia, a orar junto conmigo. Quiero animarte y en esta hora yo quisiera animar especialmente a un hermano a quien apreciamos mucho, mi hermano Jorge Arispe. Siento en mi corazón en esta hora poder animar tu vida y poder decirte, el Señor te ama con un amor incondicional y sobrenatural. Y sé que has estado experimentando eso. Sé que a través de un milagro en tu vida en este tiempo, después de ese accidente que sufriste, has podido ver el amor de Dios. Pero ahora Él quiere revelarse a través de su Espíritu Santo.
Él quiere ayudarte en este proceso. No estás solo en este proceso. Él quiere animarte, Él quiere consolarte, Él quiere calmar, apaciguar tus dolores, los temores que puedan haber, las dudas que puedan haber en tu corazón. Y en esta hora yo bendigo la vida de mi hermano Jorge. Y yo quiero orar por ti, quiero orar por cada persona que está en necesidad en esta hora, para que sean fortalecidos. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Que hay más cosa más grande que esa. Qué cosa más maravillosa que esa. Te quiero invitar a levantar tu mano ahí donde estás. Vamos a orar y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, que no está sujeto a leyes naturales, que no está sujeto, ¿cierto?, a las leyes de la física, de lo material, sino que puede manifestarse en tu vida, en mi vida, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, aunque estés al otro lado del planeta o al otro lado de la galaxia. El Espíritu Santo puede obrar en ti en esta hora y puede obrar aquí en mí, en este lugar donde estamos haciendo esta transmisión, y también en tu casa. Entonces te quiero invitar a levantar tu mano y vamos a buscar al Señor. Padre,